palabras en el libro. Hola, de nuevo. Qué agradable regresar y estar con ustedes, poder hablar, poder mostrarles cosas que las Escrituras dicen
Y es que antes de que hablemos de nada hoy, no habla la escritura, no la quiero abrir aún la Biblia, quiero mencionarle algunas cosas importantes. Esta es la quinta semana en la que hemos estado aislados y nosotros no sabemos aún cuántas semanas más tendremos que estar en nuestras casas y no podemos regresar al edificio de nuestra iglesia. Y yo he estado motivado a encontrar respuestas en el libro de Dios con relación a nuestra situación. Y he entendido que la mayoría de nosotros estamos en las casas porque estamos obedeciendo. Estamos obedeciendo instrucciones que nos han dado, estamos obedeciendo cosas que nos han dicho que tenemos que hacer y son importantes. Pero descubrí que obedecer, lo que nos motiva realmente a obedecer, no es solo por la orden que se nos ha dado, sino es más bien, en mi caso, porque yo no me quiero contagiar. Y no creo que ninguno de ustedes desee contagiarse. Entonces hay un motivador, hay algo que nos motiva a obedecer. Y esto es un motivador muy fuerte, es un motivador grande, que no es solo la obediencia, pero es que detrás de la desobediencia, si no hiciéramos lo que nos dicen que tenemos que hacer, tendríamos un serio problema, porque no es solo contagiarnos, no es solo enfermarnos, no es solo ir al hospital, pero también es el peligro de la muerte. Y creo que esta epidemia en la que estamos atravesando nos ha mostrado que la vida puede ser tan corta. De la noche a la mañana las personas han perdido sus vidas. Y quiero contarles algo que me sucede aquí corrientemente en la sala de mi casa. Muchas noches cuando voy a la televisión y ya es la tarde, las 6, 7 de la tarde, y allá me siento en el sofá para ver las noticias de la tarde, me sucede algo muy interesante, que es que no sé de dónde aquí en mi casa hay unos mosquitos que son tan pequeñitos que yo no los veo. Y esos mosquitos parece que les encantan mis tobillos. Porque cuando me siento allá en el sofá y empiezo a ver la televisión, me empiezan a picar como que si fueran unos zancudos muy grandotes. Y entonces, cada vez que yo no me cuido mis tobillos y no me cuido los pies y voy descalzo para ver la televisión, los mosquitos me empiezan a picar y me pican fuerte. Así es que lo que he aprendido a la fuerza es que como no quiero que el mosquito me pique, me pongo calcetines. Quiero evitar las picadas con calcetines. Ahora, eso de usar los calcetines es un asunto más bien en el cual yo no debiera de ir a sentarme más descalzo, ¿de acuerdo? Más bien debiera de ir yo con los calcetines puestos. Es más, alguien diría, qué tonto el pastor, ¿no? ¿Por qué no se pone los calcetines y se va y se sienta allá con los calcetines puestos para que no le pique el mosquito? Y la verdad es que a nadie le gusta que lo pique el mosquito, a nadie le gusta la contrariedad, a nadie les gustan las cosas que les ocasionan molestia, como en este caso el mosquito, y yo creo que es lo mismo en la situación que estamos pasando. Porque nosotros lo que estamos tratando de prevenir es exactamente eso, es ser picados. Nosotros no queremos ser contagiados con un virus como este que está pasando, del que poco conocemos. Y por eso, al obedecer, nosotros usamos entonces las mascarillas cuando salimos a comprar nuestras cosas en las tiendas. Y no solo las mascarillas, sino que nos lavamos las manos constantemente. Bueno, espero que lo haga. Yo sí lo hago constantemente. Y también tratamos de no estar tan cerca de otras personas. Y también nos mantenemos aislados aquí en nuestras casas, y todo esto lo hacemos. Pero ¿por qué es que lo hacemos? ¿Por qué motivo es que hacemos todas estas cosas ante el virus? Bueno, es porque en realidad, de igual manera que me pongo los calcetines para que esos mosquitos no me piquen los tobillos y los pies, de igual manera nosotros nos prevenimos para que este virus no nos contagie.
Y esto me lleva a algo muy importante, porque lo que sucede es que no solo no queremos contagiarnos, pero es porque lo que enfrentamos es un peligro real. Enfrentamos el peligro real de la muerte. Y la muerte lo hemos visto que es verdadera. Y probablemente no hay duda alguna que muerte es lo que hemos estado enfrentando de una manera mucho más real que nunca antes. Es lo que sucede y eso es lo que le tenemos miedo. Pero ahora, al hablar de muerte, ¿qué podemos decir al respecto? Porque el día de hoy vamos a empezar una enseñanza y por las próximas semanas, la mayoría de ustedes que conocen cómo lo hacemos aquí en la iglesia de la comunidad, en las semanas que vienen vamos a estar aprendiendo cosas con relación a la muerte. Y el tema que vamos a estar desarrollando es la vida después de la muerte. Vida después de la muerte. Esto también tiene otro nombre que lo usan algunas personas y de lo que realmente vamos a estar hablando se llama escatología. Escatología. Y es que al hablar de muerte, algunos podrían decir, bueno, lo que yo sé de la muerte, algunos dicen es que es fea. Y estoy de acuerdo. Otros también dicen que cuando piensan en la muerte y hablan de la muerte, lo que ven es que es algo negro. Y también estoy de acuerdo. Y cuando yo mismo pienso en la muerte, yo lo que digo es que la muerte es algo desconocido. Y al ver la muerte de estas maneras, lo que nos damos cuenta es que en realidad estas cosas, estas ideas que nosotros tenemos de lo que la muerte es, son solo pensamientos humanos y muchas veces que nos han dicho, son cosas solo humanas que nos han tratado de convencer de que así es porque así es. Y no podemos entender la muerte con claridad porque no ha habido un solo humano que en realidad haya muerto y luego haya regresado para que nos pueda hablar de lo que la muerte es. Bueno, alguno diría, en realidad sí han habido otros que han muerto y han resucitado, y podríamos hablar de esto en las escrituras, claro que sí, pero yo de lo que quiero hablar es de uno solo. El único que es la excepción a aquel que realmente murió, y después de que él murió, él no solo resucita, pero él al resucitar y al regresar de la muerte a la vida, él nos había ya dado palabras desde antes de morir y luego nos va a dar enseñanzas después de la muerte, por medio de las cuales nosotros vamos a tener una idea mucho más clara de lo que realmente la muerte es. La Biblia habla mucho al respecto. Ahora, Jesucristo, al ser la excepción de alguien que murió y alguien que resucitó, se convierte en alguien muy importante por este motivo. Porque Él no solo resucitó, pero Él resucitó ya con un cuerpo inmortal. Él resucitó ya no con el cuerpo humano que Él tenía anteriormente, pero Él va a resucitar ahora con un cuerpo diferente y un cuerpo que nos muestra a nosotros muchas cosas muy importantes. Así que cuando hablamos de la muerte y de muchas cosas de la Biblia también, lo que encontramos son dos fuentes. Hay dos fuentes de información. La fuente de información humana, la fuente de información de las ideas de los humanos y de los que supuestamente conocen y saben ciertas cosas. Y vamos a encontrar la segunda fuente, que es la Biblia, las Escrituras y lo que Dios nos dice al respecto. Antes de seguir adelante con la enseñanza del día de hoy, por favor asegúrese que usted tiene su Biblia, asegúrese que tiene una lapicera y asegúrese que tiene una hoja de papel en blanco o un cuaderno. Y antes de seguir adelante, lo que deseo pedirle por favor es que anote toda la enseñanza que va a recibir el día de hoy y vamos a empezar a enseñarles. Todos los días miércoles usted va a recibir un video, igual a como hacemos el día de hoy, y los días también domingos. Entonces vamos a empezar a enviarles dos enseñanzas. Y recuerde, lo bueno de esta enseñanza es que usted la puede parar en cualquier momento, y si alguno de los conceptos que estamos enseñando no los puede entender inmediatamente, recuerde que siempre me puede encontrar inmediatamente. Usted tiene mi teléfono 760-622-3283 o me puede buscar también por la internet a day@newsongechurch.com y ahí me encuentra también.
Pero antes de seguir adelante, por favor, asegúrese que tiene usted con qué escribir, porque de lo que vamos a estar hablando es muy importante. Y lo primero que vamos a hablar es de lo que Jesús nos dijo. ¿Qué dijo Jesús de la muerte? ¿Qué cosas habló Jesús que son tan importantes para que nosotros aprendamos de ellas? Y es que la Biblia está llena de enseñanzas excelentes. Así es que la primera escritura que vamos a ver el día de hoy está en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y vamos a empezar leyendo en el verso 23. De nuevo, repito, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 23. Y Cristo nos va a decir lo siguiente. Dice Jesús que Él le hablaba a estas personas que eran sus discípulos y otros que habían llegado a buscarlo. Y Él les dijo lo siguiente. Les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esto es muy importante, porque lo que Jesús va a empezar a enseñarles y va a empezar a explicarles es de que para que Él sea glorificado, Él tiene que morir. Y vea qué interesante, para que nosotros recibamos lo que Dios ha preparado para nosotros para la eternidad, se debe de morir. Y entonces la muerte, en el caso de Jesús, se va a convertir en algo tan importante, porque Él, al pasar por la muerte, Él va a hacer algo importantísimo para todos nosotros. La Biblia nos dice que la muerte va a ser vencida, la muerte fue absorbida, la muerte ya no tiene el aguijón, la capacidad de dañarnos como lo hacía antes, es más, ya no tiene poder. Pero Cristo dice, es necesario ahora, en estos mismos momentos, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ese es el verso 23. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que le llegó la hora de morir. Luego el verso 24 dice, de cierto os digo. Y empieza él a comparar su vida con un grano de trigo. Dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, va a quedar solo. Pero si muere, va a llevar mucho fruto. ¿De qué estaba hablando Jesús? Bueno, el grano de trigo Él lo usa para comparar que su vida de Él era muy importante. Y que Él, al igual que un grano de trigo que cae a la tierra para que luego la misma tierra lo abrace y de ahí empiece a salir una mata y se dé mucho fruto, de igual manera Él iba a dar su vida. Y era como un grano de vida que aún no soltaba o no daba o no salía toda la vida completa que tenía que salir de Él. Y aún así Él dice, yo soy como ese grano de trigo, yo voy a caer en tierra y una vez que después de que haya caído en tierra voy a regresar y va a haber mucho fruto de ese grano de trigo. Entonces Jesucristo está comparando que su vida de Él tenía que ser dada y Él tenía que caer y Él iba a ir hasta la tierra. Luego el verso 25 sigue diciendo, y el que ama su vida, muy interesante, el que ama su vida, dice, la va a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. De nuevo, lo que vemos es que Jesús no solo nos explica que Él es el grano de trigo, pero ahora nos empieza a decir que el que se amarra, el que se agarra, el que se aferra, el que piensa que esta vida que estamos viviendo es la verdadera vida para esa persona y no tiene la capacidad de darse cuenta de que hay una vida aún mejor que la que tiene, entonces esa persona que se amarra a esa vida, dice aquí, que va a perder su vida. Entonces de nuevo sigue hablando Jesucristo de vida y de muerte. De nuevo sigue hablando Jesús de morir también y de traer mucho fruto y de volver a vivir. Esa era la conversación de Cristo con aquellos apóstoles aquel día, pero es la conversación de Jesús con nosotros el día de hoy. ¿Y por qué motivo lo tiene que hacer Él de esa manera? Porque en realidad no hay vida verdadera sin que antes seamos separados de esta vida que creemos que es la verdadera. Bueno, muchas personas creen así. Y lo que Cristo les está diciendo es que todo aquel que se agarre a esta vida con tanta fuerza, que pierde el objetivo de que hay una verdadera vida que todavía nos espera, esa persona va a perder la vida, va a perder la oportunidad de encontrar esa vida verdadera. Ahora dice también que el que aborrece su vida en este mundo, dice, para vida eterna va a guardar su vida. ¿Qué estaba diciendo él? De nuevo lo mismo.
¿Qué es aborrecer su vida? Bueno, a lo que él se refería es todo aquel que se dé cuenta de que su vida no es algo que vale la pena y que debe entregarla. Y todo aquel que se dé cuenta que no está viviendo de acuerdo a la manera de Dios, esa persona está en alguna manera aborreciendo su vida. ¿Estamos despreciando nuestra vida? No, de ninguna manera. Pero hay muchos que viven su vida y no la viven a la manera en que Dios les dice que deben de estarla viviendo. Y cuando alguien se da cuenta que no está viviendo de acuerdo a la manera como Jesús, como Dios el Padre quiere que vivamos, esa persona cuando tiene arrepentimiento empieza a decir, yo no estoy agradado en la manera en que vivo. A mí me duelen los errores que he cometido. Qué cosas más feas he hecho. Cuántos pecados llevo. Y de eso estaba hablando Jesucristo. Que el que aborrece su vida porque se da cuenta, está alerta, ha venido a entender todo lo que lleva y esa persona en un momento a otro dice, yo no quiero esto más, yo quiero ahora vivir la vida de acuerdo a Jesús. Entonces Jesús dice, esa persona va a tener vida y la va a tener para vida eterna. Esto es importante porque lo que está diciendo es que el resultado final es que para vida eterna va a guardar su vida. Y sigue diciendo, verso 26, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará el que me sirve. Y si alguno me sirve, mi Padre lo va a honrar. Ahora, la enseñanza de Jesús, preciosa enseñanza, pero él la estaba aplicando primero a él. Él iba a morir por nosotros para que luego al resucitar, él nos iba a dar una grandísima esperanza. Recuerde, estamos hablando el día de hoy, empezamos una serie de enseñanzas. Es vida después de la muerte. Y lo que Jesús está diciendo, en resumen, es lo siguiente. Lo que Jesús dijo ahí en esos 3 versos que acabamos de leer, es que la vida de un cuerpo natural debe de morir. Esa vida debe de desaparecer. El cuerpo natural debe de desaparecer para que esa persona pueda recibir la vida de un cuerpo eterno. ¿Usted qué interesante? Usaba la analogía, la comparación de un grano de trigo y lo que él decía es que ese grano de trigo se comparaba a la vida de una persona, a la vida de un ser humano, a la vida de un ser mortal y que esa persona mortal podía perfectamente escoger vivir a la manera de Dios y que una vez que la vida física desaparecía, entonces esa persona podía adquirir la vida eterna, la vida inmortal. Pero esto es muy interesante porque luego la Biblia siempre nos reafirma. En todas partes la Biblia se reafirma a sí misma y la mejor manera de entender que algo es como es y como lo estamos viendo es cuando la misma Biblia nos lo explica. Y Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15, el apóstol San Pablo nos va a hablar también de lo mismo. Y Pablo nos va a dar una exposición. Le invito a que usted, si es posible, esta semana lea todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, a la iglesia de los Corintios. Sí, empieza a leer desde el verso 1, aunque nosotros hoy vamos a empezar en el verso 35, pero aún así todo este capítulo habla de la resurrección y todo este capítulo habla de mortalidad, de inmortalidad y habla de lo que es la vida física y también habla de lo que es la vida eterna y habla de lo que Cristo hizo y habla de lo que Cristo está por hacer con nosotros. Pero para confirmar la enseñanza del día de hoy, regresamos al capítulo 15 de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a ir al verso 35. Y vea lo que San Pablo también nos indica. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mejor dicho, lo que está diciendo es que si hay resurrección, significa que hay vida después de la muerte. Claro que sí. Por eso está diciendo él, ¿con qué? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Y con qué tipo de cuerpo van a venir?
Y entonces Pablo va a empezar a explicarnos completa y abiertamente de que lo que no entendemos nosotros es como la vida, nosotros la hemos tenido de una manera física, y cuando se muere hay algo que viene después de esa vida física y se convierte en algo importante que nosotros tenemos que aprender y tenemos que entender. Sigue diciendo, verso 36, dice, 1 Corintios 15, verso 36, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Necio, le dice. Y al decirle necio, lo que quiere decirles es que mira, para que todos ustedes puedan entender perfectamente la enseñanza, no sean necios de tratar de entender esto de una manera humana y de tratar de entender las cosas de Dios de una manera científica, porque para poder entender esto hay que entenderlo de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué fue lo que Dios nos dijo? Desde antes lo vimos ayer en el capítulo 12 del Evangelio, donde leíamos las palabras de Jesús y él mismo nos dio la explicación de lo que Pablo está por decirnos. Pero él está diciendo, necios, no traten de entender ustedes esto a la manera humana. Necio, dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. De nuevo es la misma figura de Jesús. Si lo que tú siembras, está dando a entender, es una semilla que tú siembras, no va a recibir vida antes de que esa semilla muera. Ahora sigue diciendo, verso 37. Y lo que se siembra, dice, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Empieza a explicar también que la muerte es necesaria para que haya cambio de cuerpos. Présteme atención, eso es lo que les está diciendo. De nuevo dice, y lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir. No, me encanta eso. Si se siembra un cuerpo viejo, va a venir un cuerpo nuevo. Él lo que está dando a entender, dice que aquello que se siembra tiene que morir para que de ahí salga un cuerpo nuevo y un cuerpo diferente. Claro que está hablando de la resurrección, claro que está hablando del cambio de cuerpo que vamos a tener nosotros. Y sigue explicando un poco más. Y dice en el verso 39, dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces, otra carne es la de las aves. Y empieza a mostrarnos por lo menos 4 diferentes tipos de carne. Pero noten ustedes que la carne que está hablando es carne de cosas físicas. Es carne de cosas que existen, cosas que ya están aquí. Peces, aves, cuerpos de personas, y todo lo que está hablando es de que esta carne, que es la que va a desaparecer, aún así no es el cuerpo verdadero que va a regresar, no es el cuerpo verdadero que vamos a tener. Y aún así lo explica un poco más adelante. Vea el verso 40 y dice, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. ¿Qué es lo que nos está mostrando la Escritura? Creo que muy sencillo. Ojalá usted lo pueda entender esta mañana. Lo que nos está diciendo es de que es necesario que este cuerpo de nosotros muera. Y es el cuerpo el que muere. Porque sin que este cuerpo terrenal muera, no hay manera de que tengamos el cuerpo celestial. Y empieza a marcar una diferencia. Y empieza a decirnos de que hay una grandísima diferencia entre los cuerpos terrenales y los cuerpos celestiales. Y dice que una es la gloria de los cuerpos celestiales y otra es la gloria de los cuerpos terrenales. Y esa palabra gloria, ¿qué significa? Podríamos decir que son los atributos, podríamos decir que son las capacidades. Lo que da a entender es que hay ciertas cosas que son capacidades físicas y hay otras cosas que son ciertas capacidades de los cuerpos celestiales. Sigue explicando Pablo y dice, verso 41, una es la gloria del sol, las capacidades que tiene, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria.
Pero el verso 42 dice, así también, dice, en la resurrección de los muertos, y aquí empieza algo precioso, y dice, se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Ve hasta dónde empieza ahora Pablo a explicarnos, y entonces nos da a entender que nosotros somos como una semilla y se siembra en corrupción, y ahora empieza a hablar detalladamente cómo físicamente hablando nosotros vivimos en una carne que está corrompida. Y esta carne corrompida lo que quiere decir es una carne de defectos, es una carne defectuosa, es un cuerpo que está carente de la verdadera gloria de los cuerpos celestiales. Y al mencionar entonces que este cuerpo debe de perecer, lo que nos está dando a entender es que la razón por la que el cuerpo tiene que morir es porque este cuerpo está dañado. Y si el cuerpo no desaparece y el cuerpo dañado no desaparece, no podemos ser revestidos y no podemos nacer con el nuevo cuerpo. Y habla de que es un cuerpo glorificado. Vea usted qué interesante. Acabemos el día de hoy con esto. Entonces dice, así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, o sea, morimos en deshonra, en pecado, morimos faltos, morimos imperfectos, morimos pecaminosos, morimos contaminados, pero dice, se resucita en gloria, se resucita con los atributos de Dios, en el perdón eterno, en la vida eterna. Y dice el verso 43 también, que se siembra, o sea, morimos, sembrar es morir, se siembra en debilidad. Claro que sí, morimos débiles. La mayoría de los que llegan a 70, 80, 90 años, se mueren débiles, los huesos están débiles, los ojos son débiles, muchas cosas son débiles, pero vea aún así como la transformación del cuerpo es tan importante, porque dice que se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Se siembra entonces un cuerpo animal y se resucita con un cuerpo espiritual. Y dice el verso 44 que hay cuerpo animal y también hay un cuerpo espiritual. Notemos que los atributos de un cuerpo resucitado son mucho mejores que los de un cuerpo físico. Compara que nuestro cuerpo físico es aquella semilla que muere, y al morir dice que entonces el nuevo cuerpo que viene, que es el cuerpo celestial, el que está hablando Pablo, tiene otros atributos que son mucho mejores, van a ser perfectos. ¿Y qué nos está diciendo? Dice que va a ser un cuerpo incorruptible, va a ser un cuerpo glorioso y va a ser un cuerpo poderoso. Pero también nos da a entender la gran diferencia que hay entre el cuerpo animal y el cuerpo espiritual. Y dijo que estos son dos cuerpos pero muy diferentes. Ahora, en el capítulo 15 y el verso 45, y este es el último verso del día de hoy, dice lo siguiente. Así también, dice, está escrito. Verso 45. Así también, dice, está escrito, que fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente. Y el postrer Adán fue hecho un espíritu vivificante. Prestemos atención a lo que nos está diciendo. Entonces, si el primer cuerpo tenía que morir y era el cuerpo de Adán, ¿de qué nos está diciendo? Bueno, de que aquel cuerpo físico iba a morir, y aún así a ese cuerpo físico se le llamó de una manera, se le llamó un alma viviente. Pero aquella alma viviente necesitaba algo muy importante, y vuelve a mencionar ahí el verso 45 y dice que el postrer Adán, el último Adán, está hablando de Jesús, dice que él era el espíritu vivificante. Ese era el espíritu que da vida. ¿Qué es la figura que nos está dando? ¿Cuál es la analogía, la comparación? ¿Cuál es el simbolismo que está usando aquí el escritor? Se lo digo de la siguiente manera. Lo que le está diciendo es que en el tiempo en el que nosotros vivimos bajo este cuerpo como un alma viviente, es todavía el tiempo donde se nos da la única oportunidad para que aquel que tiene el poder de vivificarnos venga a nosotros y nos traiga el espíritu de vida.
¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de que no nos contentemos solo con ser un alma viviente, porque un alma viviente, claro que va a vivir, pero no va a vivir de acuerdo al plan de Dios, porque el plan de Dios no es solo que seamos almas vivientes, pero también de que al venir Cristo a la vida de cualquier persona, recibamos ahora el Espíritu vivificante. ¿Se da cuenta lo que está diciendo la Escritura? Acabo. La Escritura lo que nos está mostrando es la necesidad de que usted y yo aceptemos de que vivimos no solo en un cuerpo que es imperfecto, pero también dentro de este cuerpo vive un hombre que es imperfecto. Somos solo almas vivientes, pero no tenemos la vida verdadera que Dios nos quiere dar, porque esa vida solo la da cuando Jesucristo viene a nosotros. Y esa vida empieza aquí. Desde este lugar, desde la tierra, es donde recibimos, todos los que somos almas vivientes, recibimos la oportunidad de aceptar aquel que es el Espíritu vivificante. ¿Y sabe qué? Para poder vivir en un cuerpo incorruptible, para poder vivir en un cuerpo glorioso, para poder vivir en un cuerpo poderoso, como el cuerpo celestial que el Señor nos quiere dar después de la resurrección, se necesita que venga a nosotros el Espíritu vivificante. Por favor, preste atención a las palabras de primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 45. El primer hombre, Adán, era un alma viviente, pero el postrer Adán, y luego sigue hablando ahí que es Jesucristo, él es el Espíritu vivificante. Para allá vamos. Vamos a empezar a hablar, les dije al principio, de escatología. Y vamos a hablar de muchas otras cosas más que tienen que ver con las respuestas que la Biblia nos da para entender correctamente cómo es la vida, la verdadera vida, y por qué la muerte es necesaria para que este cuerpo de corrupción se deje, quede atrás, y el nuevo cuerpo divino, el cuerpo celestial, el cuerpo glorioso, el cuerpo incorruptible, nos sea dado de parte de Dios, porque ese es el cuerpo con el que vamos a vivir eternamente y para siempre. Pero tal vez usted nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, porque tal vez hasta el día de hoy es que usted se ha dado cuenta de que vive en un cuerpo malo, en un cuerpo enfermo, en un cuerpo pecaminoso. Si esa es la ocasión y usted el día de hoy se da cuenta de que usted tiene necesidad no solo de entender que usted es un alma viviente, pero de que usted necesita el Espíritu vivificante, el que da la vida, yo le invito que usted mismo le diga esta tarde o esta mañana al Señor Jesucristo, dígale: Jesús, yo vivo en un cuerpo malo. Jesús, yo tengo cosas malas. Jesús, yo llevo recuerdos malos. Jesús, yo he pecado. Jesús, yo he hecho cosas que me dan vergüenza recordarme de ellas. Y puedes confesar tus pecados y puedes decirle a Jesús: Jesús, yo deseo la garantía de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, cuando este cuerpo físico muera, como la semilla muere, yo deseo la garantía que solo tú me puedes dar de que yo voy a recibir el cuerpo nuevo, el cuerpo glorioso, el cuerpo lleno de Dios, el cuerpo eterno. Quiero aceptarte, Jesucristo, como mi Señor y como mi Salvador. Te confieso mis pecados, dile. Te pido perdón por mis pecados, pero yo quiero que tú vengas a mí ahora y que seas mi Señor y que seas mi Salvador. Dígale eso. Hay muchos de ustedes que nos observan tal vez el día de hoy que no son miembros de la iglesia, de la comunidad. ¡Qué bueno! Lo invito a que el próximo miércoles usted siga al tanto de la enseñanza que empezamos el día de hoy, y por las próximas semanas estaremos hablando de muchas otras cosas importantes. Algunas de esas ¿es este el fin? Hay muchos que están preguntando en estos momentos: ¿es este el fin? Bueno, yo tengo respuestas para eso y sí le voy a decir, tal vez no es el fin, porque no es realmente el fin del mundo, pero sí puede ser el fin de alguna persona que me esté escuchando, que no sabe que de ahora al día de mañana tal vez ya no va a vivir y no va a tener la oportunidad de entregarse a Jesús. Por favor, entréguese a Jesucristo, acéptelo. Acéptelo como su Señor, acéptelo como su Salvador, y va a ver la preciosa esperanza que va a venir a su vida. Oro, pido paz por todos ustedes.
Llamen, por favor, búsquenme, me hacen falta, quisiera saber cómo están. No, no me molestan. A todos ustedes los quiero mucho. Dios los bendiga y oro que la paz del Señor sea con todos ustedes el día de hoy. Invite a sus amigos, invite a su familia, invite a sus conocidos, invite a los vecinos, invítelos a que empiecen a ver estas enseñanzas y por favor mantengámonos en comunicación. Padre, gracias en el nombre de Jesús.